Buenos días, mis niños lindos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Empezamos una nueva actividad. Pero antes de empezar, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por las bendiciones y dones que derrame cada uno de nosotros. Muy bien, comenzamos. El nombre de la actividad de hoy es Estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. El área que vamos a trabajar es de matemáticas. Estamos miércoles 2 de diciembre, semana 35. Hoy resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de la independencia. ¿Qué necesitamos para esta actividad? El cuaderno de trabajo de quinto grado, las páginas 79 y 80. ¿Qué más necesitamos? Hojas de reuso, cuaderno, lápiz o lapicero. ¿Cuál es nuestro método propósito? ¿Qué van a aprender ustedes con esta actividad? Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver la operación que permita responder la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema y explicar la relación entre años, décadas y siglos. Entonces, lo que está subrayado, mis niños lindos, ¿qué son? Son los verbos. Representar, elegir, resolver, explicar. Explicar son verbos, son acciones. Estas acciones son lo que ustedes van a hacer con esta actividad. Lee el siguiente problema, dice. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1939 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿No? Entonces, ¿qué cosa quiere saber Bianca? Dice, ¿dónde está la pregunta? ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Eso es lo que ella quiere saber. Y después, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha que estamos ahora, 2020, ¿no? Lee estas preguntas y reflexiona. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo resolverías el problema? ¿Cómo representarías el problema y por qué y con qué materiales? ¿Qué nos piden que dice que debemos hacer? Vamos a hacer una recta numérica. Eso es lo que nos piden que vamos a hacer, ¿no? Primero, representan los datos del problema en una recta numérica, así dice. Nació el 16 de marzo de 1892. Nacimiento de César Vallejo, y el 15 de abril de 1938, fallecimiento de César Vallejo. Esta es la fecha que él nació, ¿no? Lo vamos a subrayar. Y esta es la fecha que él falleció, ¿no? Entonces tenemos ahí su nacimiento y cuando él falleció. Entonces eso es lo que nos pide Bianca, ¿no? Dice, ¿cuántos años vivió y cuánto tiempo ha pasado desde el 2020 hasta la fecha hasta la fecha que él nació, ¿no? ¿Cuántos años transcurrido desde el nacimiento, desde ahora hasta el nacimiento de César Vallejo? A ver. Primero dice, representa los datos del problema en una recta numérica así. 16 de marzo de 1982, nacimiento de César Vallejo, el 15 de abril de 1938, fallecimiento de César Vallejo. Acá está, nacimiento de César Vallejo, 1892, ¿no? Y 1938 dice fallecimiento de César Vallejo, ¿no? 1938. Y estamos en el 2000 a época actual. Segundo, realiza las marcas de la recta numérica cada 10 años a partir del año de nacimiento de César Vallejo, así dice. 1892, año de nacimiento, dice. Entonces, cada uno, ¿cuánto vale? Vale 10 años. 1902, 2012, 2012, 22. Entonces, cada uno vale 10 años. 1938, año del fallecimiento de César Vallejo.
Acá dice 1920 a época actual o año actual. Entonces estamos observando ahí. Tercero, dice, copia y completa en tu cuaderno la siguiente secuencia de los años tomando como referencia la actividad anterior. Nacimiento de César Vallejo, 1892. 1902, ¿no? Recuerda, dice, 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen un siglo. ¿Cuántos años han pasado desde 1892 hasta 1902? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cuántos años han pasado? 10 años, ¿verdad? Han pasado 10 años. ¿Cómo lo sabes? Dice, ¿cómo lo sabes? Porque se llevan, cada cuadrado es cada 10 años, se están llevando 10 años, ¿no? Cada cuadrado representa ¿cuánto? Representa 10 años, que es igual a una década. Muy bien. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta el 2012? ¿Cómo lo sabes? De acá, de 1902, si contamos 10 años, 10 años, ¿cómo lo sabes? Igualito, pues, ¿verdad? 10 años. Y eso equivale a una década. Ahí está. Y Noto dice, copia y completa en tu cuadro la siguiente secuencia de años. Entonces vamos a completar la siguiente secuencia de años. Se llevan cada 10 años. Entonces, si se llevan cada 10 años, ¿cuál es el que continuará acá? 1912, 1930 y 32. Claro, porque son cada 10 años. Pues. Entonces, si es 1932, cada 10 años, ¿cuánto sería acá? 1900, muy bien, 42. Muy bien. Y si es 1942, ¿qué sigue? Completamos, dice, porque nos dicen que debemos completar. 1952. ¿Por qué le estamos poniendo así, niños? ¿Ustedes se pueden dar cuenta? Claro, porque se están llevando cada 10 años, 10 años, 10 años. Cada cuadradito tiene una diferencia de 10 años cada uno. Entonces, si es 10 años, es una década. 1962. Muy bien. Y completamos, dice, hay que completarlo todo. Se están llevando cada 10 años. 1962, 1972. ¿1972 qué sigue? Muy bien, 1872. 882. Muy bien, y continuamos 1982, 1992, 1992. Ahí, niños, cuando ya ha pasado, miren acá, 1992, 1992, ¿cuánto tenemos ya? Una década, muy bien, una década. Ya, una década, perdón, un siglo, ya pasaron 100. Ya pasaron 100 años. 2002. Ya pasaron 100 años. Ya estamos en el 2002. Mire, 1902, 2002. Y continuamos. 2012. A ver, estamos yendo bien. 22, 32. Ah, ya ves, niños, acá ahí. Ajá, ahí todavía estamos. Ya ves. Nos habíamos pasado uno, pero todavía estamos a tiempo de observar. De eso se trata, porque a veces nos confiamos nosotros, se dan cuenta cuando nosotros a veces estamos haciendo y no nos damos cuenta de que en algo de repente hay que revisar.
1992. Ahora sí. Completamos 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. Acá sí. Acá. Entonces, 1992 niños, miren acá. Y 1892, ¿cuánto pasó ya? Un siglo. Un siglo. Acá tenemos 2002, acá será 2000. 2012, muy bien. Y acá será 2020, 2022, muy bien. 2022. Ahora sí estamos bien, ahora sí completamos. ¿Se dan cuenta que acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta acá, 10. ¿Hemos completado cuánto? Un siglo. Hasta acá hemos completado. Con 10 hemos completado un siglo, ¿no? Un siglo hemos completado acá, ¿no? Con 3 décadas más. Muy bien. Entonces ya lo completamos. Ahora continuamos, dice. Cuarto, elige y resuelve las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. Dice, ¿cuántos años vivió César Vallejo? ¿Cuántos años vivió César Vallejo? A ver, veamos acá. Si dice que él falleció, ¿cuánto falleció? Dice en 1938, ¿no? 1938. A ver, revisemos. 1938. Entonces, dice 1938, 1892. Acá nos puede dar esto de acá porque acá nos da la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. Acá 2020, ¿él vive hasta esta hora? No, hasta esta fecha no vive, entonces descartado. Acá también dice 20, descartado. Descartado. ¿Qué hemos utilizado para hacerlo? ¿No? Y este de acá también descartado, ¿no? Entonces ahí ya están descartados. Entonces, explica por qué elegiste dicha operación. Porque acá nos dan la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, ¿no? Perdón, la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte. Lo estoy agarrando al revés, pero acá lo tenemos. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? ¿Cuántos años han transcurrido? Si nosotros lo sacamos, ¿cuántos años han transcurrido? 46 años. Dice. (1832, 1800, 1838), acá también descartado, este de acá es el verdadero. Uy, se están saliendo. Ya está ya. Explica por qué elegiste dicha operación. Ya sabemos porque esta es la fecha de su muerte y la fecha de su nacimiento. Finalmente responde a las preguntas del problema. Dice, ¿cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió 46 años. César Vallejo vivió 46 años. Es decir, 4 décadas y 6 años. Eso fue lo que vivió César. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Podemos nosotros saber? A ver, saquemos cuenta. ¿Cuántos años han transcurrido? 128 años. Acá está, 128 años, ¿no? Hay que resaltarlo. Ya. Es decir, un siglo
¿no? Si lo ponemos un siglo, ¿cuántas décadas? 2 décadas y 8 años. Ahora, ¿cómo lo hemos podido sacar esto nosotros? ¿Qué hemos hecho para sacarlo? Hemos restado, ¿no? Lo pueden utilizar para hacer para resolver un problema en matemáticas. No siempre podemos utilizar la misma estrategia, pudimos utilizar otro tipo de estrategia. Si nosotros queremos saber cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Estamos 2020 y restamos 1938. Restamos a ver, ¿está bien o está mal lo que he hecho? 1938, 2000, hasta la fecha dice. A ver, vamos a ver, de repente me estoy equivocando. A ver, acá serían 2. A ver, un ratito. Hasta la fecha estamos 2020 menos 1938. 2. Serían 11. 11 menos 3 sería 8. 82 años. Yo estoy hasta bien. Ya niños, ya, ahora sí. Me estaba confundiendo, estaba poniendo con la fecha de su muerte. Es en 1832, dice. Dice, ¿dónde está? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Dice. Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha, dice. Entonces, desde el 2020 hasta el nacimiento de César Vallejo es 128 años. Ahí lo comprobamos y ahí está, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos más fácil. ¿Qué hicimos? 2020 menos 1832, que es la fecha de su nacimiento, y ahí nos salió, ¿no? Por eso digo que hay diversas estrategias para utilizar cuando hacemos trabajo. Ahora dice, resuelve el siguiente problema. Bianca también investigó que Edwin Vázquez Kahn fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1949 en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Kahn, cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento. Expresa la respuesta utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías explicar acá? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que mirar bien, leer bien y tratar de interpretar el problema. ¿Qué nos pide ella? Dice, ¿cuántos años vivió Edwin Vázquez Kahn? Si él nació el 28 de julio en 1922 y falleció en 1993, ¿qué operación voy a hacer para que me dé el resultado? Restaré 1993 menos 1922 y tengo la edad en que él falleció, ¿no? ¿Cuántos años vivió? Después, ¿cuántos años faltan para que conmemore el primer siglo de su nacimiento? Miren, él nació en 1922 y nosotros estamos ya en 2020. Entonces nosotros podemos hacerlo así. Es una ayudita que les voy a hacer. 1900. No, perdón. Vamos a hacer acá, noto donde estamos. 2020. Dice menos 1922. ¿Y qué hacemos? Una suma o una resta, ¿no? Y ¿cuántos años faltan para que
para que se conmemore el primer siglo, el primero de sus 100 años, ¿no? ¿Cuántos años faltan? Entonces, ¿cuánto faltarán? Si acá están en 1920, ...1922... A ver, él nació en 1922. Faltan, a ver, ahí son 8. Y ahí el 2 le prestan 1, quedan 9. ¿Verdad? A ver, cuando tenemos así y estamos en duda, ¿qué hacemos cuando tenemos una duda? Puede estar bien. De repente yo pienso que está bien, pero realmente no sé si estará bien. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, pues niños, sumamos. 8 más 2, 10. Llevo 1. Dice 9 más 2, 11. Y una que llevo, 12. ¿No es cierto? Llevo 1. 9 más 1, 0. Y 9 más 1, 10. Y 1 más 1, 2. Entonces, ¿cuánto dice que faltan? 98. 98 años. Eso es lo que le falta. Dice, ¿para qué? Para que cumpla el primer siglo de su nacimiento. Expresa la respuesta utilizando años. Tienes que poner cuántos años, décadas y siglos necesita para esto. Entonces tienes que poner así. ¿Cómo vas a poner la respuesta? Así como está acá. En el acto desde el nacimiento, así igualitito vas a poner las respuestas. Un siglo, décadas y años. Así tienes que escribirlo para escribir la respuesta. Ahora dice, resuelve en la página 79 y 80 de tu cuaderno de trabajo de matemáticas. ¿Ya? Entonces van a trabajar su libro de matemáticas, la página 79 y la página 80. ¿Ya? La 79 y la 80 van a trabajarlo ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud que no puedan entender, ya saben cómo nos tenemos que comunicar para poder apoyarlos, ¿ya? Ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados anteriormente. Dice, representaste diversas fechas en una recta numérica. Elegiste y resolviste la operación que permite responder la pregunta del problema. Expliqué por qué elegí la operación que permite responder la pregunta del problema y expliqué la relación entre años, décadas y siglos, ¿no? Es muy importante resolver. Yo sé que ustedes no lo han podido hacer, lo he hecho yo, pero es importante ver porque esto nos va a ayudar a resolver los problemas de matemática. Por eso que yo les digo, no solamente con una sola estrategia. Para resolver matemática podemos utilizar diferentes estrategias para realizarlo, ¿ya? Con tu familia, explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Coméntale a tus familiares que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida como por ejemplo los años, las décadas y los siglos y que estas unidades se relacionan entre sí. La década que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892 hasta 1902 hay 10 años, es decir, una década. El siglo que equivale a 10 décadas, por ejemplo, del año en que nació César Vallejo, de 1892 hasta 1992 hay 10 décadas, es decir, un siglo. Y el siglo que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, de 1892 hasta el año 1992, hay 100 años, es decir, un siglo, ¿no? Entonces es muy importante a veces saber esto de acá. Una década son 10 años y un siglo equivale a 10 años, que es igual a un siglo a 100 años, ¿no? 10 por 10 son 100 y 100 años es un siglo. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta, resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. Este sí lo van a tener que hacer en su cuadernito, mis niños. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican estimar tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida.
¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? ¿No? ¿Qué sabía antes? Si sabía que era una década, ¿cuánto era un siglo? ¿No? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo puedo utilizar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo logré hacer todo aquello? ¿Ya, mis niños lindos? Entonces, ya mis niños, nos quedamos acá. Cualquier duda, inquietud, ya saben cómo nos comunicamos. Utilicen la mascarilla, el lavado de manos y el alcohol, ¿no? Cuídense mucho. Mándenme sus trabajos de su cuaderno y la actividad que está acá, ¿ya? Esta de acá, resuelve el siguiente problema en tu cuaderno. Esta actividad me lo van a mandar, ¿ya, mis niños? Para poder yo revisar cómo están trabajando, ¿ya? Muy bien, chao, chao. Los quiero, cuídense.